Si juntas todos los elementos míticos de los 2000, una PSP con joystick de BlackBerry, teclado desplegable, y ahora le sumas una construcción muy sólida con un procesador el doble de potente que el de la Steam Deck, obtienes esto. La GPD Win 4 es el PC, consola portátil o PC consolidado más completo que hay en el mercado. No es perfecta, pero hay que ver lo bien que lo han hecho. Para los que no la conozcan, GPD es una marca que ya lleva años fabricando ordenadores portátiles y mini, y de hecho esa es su especialidad, y creo que no están haciendo el ruido que deberían, porque la Steam Deck ha puesto de moda un segmento que ellos llevan años dominando. Y nada más sacarla de su caja podemos ver como no estamos hablando de un producto cualquiera. Está muy refinado, bien trabajado y se nota la calidad y el empeño en querer hacer las cosas bien, con materiales de altas prestaciones o por lo menos eso es lo que transmite. Tiene un estilo y distribución muy similar a las PSP, aunque debe compactar mucha más potencia en su interior y por ello es bastante más gruesa, y de hecho pesa algo más del doble que una PSP, 570 gramos contra los 270, pero pese a que parezca mucho, entre sus rivales directos en el mercado es la más ligera. Llegados a este punto, lo más lógico es estarse preguntando qué esconde en su interior, qué componentes hacen esa magia. Pues se trata de una APU muy común de AMD con un muy buen desempeño gráfico, el Ryzen 7640U, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos con gráficos AMD 760M, y si queréis la versión más potente de este modelo, es la que cuenta con el Ryzen 7840, pero también es sustancialmente más cara, que después de ver el rendimiento hablaremos de sus precios. Aunque también aviso que GPD ya ha anunciado que pronto, en teoría sin fechas, tendrá sus consolas con los procesadores 8000 de AMD. Habrá que ver el rendimiento de esta nueva gama en el futuro, y es posible mejorarlo nosotros por esa parte, pero hay algo que deberemos ver. La memoria RAM es configurable, dependiendo del procesador viene con 16 o con 32, en mi caso con esos 16 GB de RAM y 500 de almacenamiento interno, que creo que son bastante justos y veremos más adelante que da algún que otro problema a la hora de cambiar esa memoria. Y ahora lo que me parece más interesante de este tipo de sistema. Podemos usarlo con teclado y ratón, pero están pensados para un uso como consola. Hay que ver si el desarrollo es bueno para que podamos transmitir lo que queremos hacer al dispositivo, porque Windows no suele ser un entorno sencillo para esto. Entonces para navegar tenemos múltiples opciones. Podemos navegar a través del trackpad pequeño cuadrado al estilo BlackBerry, que es mi opción preferida, funciona muy bien y es muy preciso. O también podemos activar el modo mouse usando el switch que tiene en el lateral izquierdo y ahora el joystick derecho moverá el ratón. Además, los botones superiores pasan a ser clic izquierdo y derecho de forma correspondiente. Creo que este sistema es muy intuitivo y también te acostumbras rápido. Y por si no te convence ninguno de los dos, también podemos usar la pantalla táctil, que he de decir que funciona mucho mejor de lo que esperaba para navegar a través de Windows. Y algo de lo que se quejan en la mayoría de ordenadores portátiles de este estilo es que a la hora de escribir en Windows hay que desplegar el teclado en pantalla y no siempre es algo cómodo porque ocupará el 70% siendo una pantalla táctil y no funciona siempre muy bien. Por eso algo en lo que GPD ha pensado es en incorporar un teclado que se revela al deslizar la pantalla. Además incluso han tenido el detalle de que sea un teclado retroiluminado. Antes de que llegara tenía miedo de que fuera un teclado con unas prestaciones cuestionables, pero para nada, creo que cumple perfectamente en cuanto a calidad. Antes hemos hablado del trackpad de BlackBerry, pues el teclado da una sensación similar, como que pulsamos con los pulgares las distintas teclas y funcionan bastante bien. Son lo suficientemente grandes como para que podamos pulsarlas sin ningún inconveniente. Como digo, hay más elementos que nos muestran el cariño con el que esta consola ha sido diseñada. Encontramos todos los botones que podríamos tener en un mando, tiene el Select en un lado y en el otro el Start, junto a un botón de menú que queda muy bien integrado en el chasis del dispositivo. Incluso cuenta con un lector de huellas para desbloquear Windows y evitar pasar por tener que escribir en un dispositivo que no está realmente diseñado para ello. El pad izquierdo se siente muy bien, no es esponjoso y tiene una respuesta rápida. Lo mismo sucede con los botones que vienen con la serigrafía de X a B I como si fuera de Xbox, pero también cuentan en su interior con el detalle más pequeño aún de su correspondiente dibujo en el caso de PlayStation. Eso sí, nada más verlos, creo que estos botones son bastante pequeños. Creo que tienen espacio de sobra para hacerlos más grandes, por lo menos del tamaño estándar de un mando habitual. También cuenta con unos botones en la parte trasera que son totalmente configurables, aunque también debo decir que el diseño de estos no me parece el mejor. Al estar como incorporados al chasis, cuesta saber cuándo tienes el dedo encima de él y no están en la posición más ergonómica posible, no están al final de los dedos, quedan como a medio recorrido. Por último, los gatillos se sienten muy bien y tienen un recorrido bastante decente, incluso cuenta con RGB en los botones superiores que podemos configurar desde
de su aplicación. Habiendo visto todo esto, vamos ahora con lo importante, su rendimiento. Primero vamos a ver muy rápido cómo afectan los distintos modos de TDP en un escenario exigente como sería Cyberpunk 2077 con el preset gráfico de Steam Deck. Como podéis ver, el incremento de potencia es progresivo con el incremento de rendimiento, aunque no proporcional. Y eso es lo curioso, porque en 30 vatios el rendimiento debería de ser el doble que con 15 vatios. Es curioso porque esto realmente hay que verlo más de cerca para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Para poner un ejemplo, la diferencia entre 15 y 30 vatios no reside solo en esta media. Si ahora añadimos el máximo número de FPS alcanzados, aquí vemos la diferencia real. Ahora sí que es proporcional con la potencia. Y la media realmente es muy similar, porque hay escenarios en este título tan exigente que exprimen este tipo de arquitectura del APU al límite y hacen que tenga un mínimo de FPS, sea cual sea la potencia, muy similar. Por eso es importante ver otros números y no solo la media. Y muchos pensarán que no tiene sentido jugar con la configuración con ese TDP a 5 vatios, porque obtenemos tan solo 7 FPS, que desde luego no es para jugar a nada. Pero eso es porque no está pensado para un título como este, sino para algo mucho menos exigente. Algún emulador ligero, por ejemplo, o incluso navegar por internet y así alargar muchísimo la duración de la batería. Y ahora vamos a ver cómo se comporta con el preset normal de 30 vatios, porque por ejemplo, dejando los números de lado, a la hora de jugar en este dispositivo, aunque el rendimiento sea inferior al que queríamos en un ordenador sobremesa, al estar jugando en una pantalla de este tamaño, hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta. Por ejemplo, no me cuesta nada estar jugando a Cyberpunk a 40 FPS, no lo veo un problema, y esto sabiendo que es un título exigente. Después nos podemos ir, por ejemplo, también a Red Dead Redemption 2, donde nos seguimos dando cuenta de lo bien que funciona, con la mayoría de escenarios en torno a los 50 FPS, que aunque el preset sea el mínimo, en esta pantalla reducida no es algo tan perceptible y estamos más pendientes de disfrutar de la experiencia que de la calidad del sombreado. Pero estos títulos son AAA, son muy exigentes, por lo que cuando nos movemos a otros géneros logra mover sin problemas 60 FPS, como es el caso de Raid 5, donde incluso sin FSR mantiene esa tasa de frames y es un título perfecto para disfrutar de este tipo de consolas portátiles. Tampoco tiene problemas en títulos como Fortnite, particularmente gracias a su portabilidad. La he usado bastante en el modo supervivencia de Lego Fortnite y el rendimiento es incluso mayor. Me ha hecho ver lo bien que funciona este tipo de dispositivos para disfrutar en el sofá de un juego de este estilo. El rendimiento no creo que sea un problema, y por si quedaba alguna duda, el benchmark de Horizon Zero Dawn lo supera también sin problemas a un framerate muy similar en torno a los 44 FPS de media. Creo que justamente este rendimiento hace que sea un ordenador ideal para disfrutar de campañas o básicamente juegos con un tono mucho más relajado, de una forma mucho más cómoda. Algo que muchas veces el ordenador, por su naturaleza de tener que estar en una mesa con el teclado y el ratón, no es capaz de ofrecer. Aunque lo mejor es que también podemos conectarle un teclado y ratón y darle un uso como si fuera un PC gaming de toda la vida. Y vamos a destacar bastantes cosas malas que he ido viendo porque no todo es perfecto, y la parte más débil de GPD es su software. Sin lugar a dudas, de entre todos los que he visto, son los que tienen un software menos desarrollado. Tienen una aplicación que es Wing Controls para configurar todos los botones, incluso la iluminación y la intensidad de la vibración, y después otra aplicación llamada Motion Assistant que nos permite entrar en lo importante, la entrega de potencia del dispositivo. El problema es que tiene una interfaz muy nativa, y para los que no lo sepan, este tipo de ordenadores portátiles depende en su gran mayoría de la potencia que entrega la batería al procesador. Por eso encontramos modos que van desde los 5 hasta los 30 vatios, y de esto dependerá la duración de tu batería y el rendimiento que obtengas. Entonces la mayoría de consolas optan por tener un menú sencillo, con los típicos modos llamados Eco, Normal y Turbo, porque perfectamente puede haber juegos que con 15 vatios tengan más que suficiente y así tendremos una duración de batería mucho mayor. Entonces, aunque este menú nos permita crear perfiles muy personalizados y adaptables a nuestras necesidades, es demasiado nativo o avanzado, y aunque tenemos mucha configuración, me gustaría ver aparte de este menú otro mucho más sencillo y preparado para una experiencia hacia el usuario común, algo así como la BIOS, que tiene un menú sencillo y otro con su menú avanzado. Eso sí, en software la mayoría de estos ordenadores tienen su propio programa para mostrarte no solo la configuración, sino los juegos. Es algo que podemos solucionar parcialmente gracias al menú de Steam Big Picture, donde tenemos esa interfaz más de consola y no la han tenido que desarrollar ellos. Encuentro que se hace de una forma muy sencilla y podríamos añadir cualquier juego que no sea de Steam dentro y acceder a él. Una de las cosas más importantes que he podido detectar es que los sticks de fábrica tienen una zona muerta bastante grande, y eso hace que no podamos hacer microajustes al orientar la cámara o movernos en algún juego, de la misma forma que complica el movimiento cuando usamos
usamos el mouse en Windows, por lo tanto los movimientos que puedes hacer son muy bruscos, pero tranquilos porque por suerte GPD ya incorporó una solución a esto y lo único que tenemos que hacer es actualizar la aplicación de WinControls y ahora tendremos ajustes de zona muerta, que con el centro de los sticks a -8 a mí me ha solucionado el problema prácticamente de forma entera. Ha sido muy rápido y sencillo de solucionar, dejaré un enlace con la guía que encontré en la descripción, aunque claro, estaría muy bien que esto fuera una actualización de su propio software y que no tuviera que pasar por nosotros. Y algo de lo que no he escuchado a nadie hablar y creo que es muy importante es la respuesta áptica. Cómo responden los motores de vibración para transmitirnos lo que el juego quiere transmitir. No es la mejor respuesta áptica que he visto, por ejemplo un mando de Xbox me parece muy por delante, pero también debo decir que curiosamente después de actualizar el firmware, también he visto una mejora en esta respuesta. Sigue estando lejos de ser la mejor y a su vez le estoy exigiendo bastante porque básicamente hay un juego que es Raid donde te guías por la vibración del mando para saber si estás cerca de caerte, porque la moto está perdiendo agarre o porque sea inestable. Así que es imprescindible que llegue a transmitir esa información de forma correcta, por lo menos para mí. Seguramente habrá muchos usuarios que directamente prefieren desactivar la vibración y les dará igual. Y por añadir un último detalle, estas vibraciones con la pantalla desplegada son totalmente normales. Provocan un ruido que seguramente es de los raíles porque solo lo hace con la pantalla recogida. Y hay algo que destaca negativamente, pero no solo en esta GPD, sino en todos los modelos de la competencia. Estas consolas o ordenadores son posibles gracias a la existencia de estas APU de AMD, con muy buenos resultados. Pero el consumo de la batería es el que es, y por mucha tecnología que tenga, no consigue igualar tecnologías con mucha menos potencia de consolas antiguas. Tenemos que tener en cuenta que la batería es de 42 vatios hora más o menos, y si consumimos 30 vatios en una hora, pues ahí tenemos las matemáticas hechas. Y si gestionamos mejor la batería y la usamos para emular algo más ligero, podemos llegar a ver las 4 o 5 horas, pero no se le puede estirar más, es la tecnología que hay y por ahora, repito, no es algo de GPD, esto va para todas las consolas portátiles. Y ya que estoy hablando de todo lo malo que le veo, surgen de nuevo problemas a la hora de desmontarla. No es que no esté pensada para ello, pero hay un elemento muy importante, tenemos que despegar una parte metálica de la parte inferior y es muy fácil que se rompa. En teoría, GPD lo sabe y por lo que leí, con la consola enviaba uno de estos recambios, pero personalmente no ha sido mi caso, yo tampoco la he comprado directamente de la tienda de GPD, así que tened esto en cuenta. Y ya vamos a ver cosas positivas porque también ha habido muchas. Me he llevado una grata sorpresa con los altavoces que incorpora. Tienen mucha profundidad y acompañan muy bien a todo el sistema, además de estar desplegados directamente hacia nosotros. Son un punto muy a favor, además que vienen acompañados de un puerto jack para que podamos conectar nuestros auriculares. Aparte de todas las conexiones, tienen una que es bastante especial. En la parte superior se encuentra un puerto directo que llaman OcuLink, que realmente es una conexión directa al puerto PCIe de la placa base para que podamos conectar una tarjeta gráfica externa y tener el mejor rendimiento posible. La marca incluso vende una tarjeta gráfica externa, aunque realmente incluso podríamos usar alguna tarjeta gráfica que tengamos por casa con un adaptador si no queremos comprar tecnología propietaria que suele ser más cara. Todo esto lo disfrutamos en una resolución de 1080p a 60 Hz. Sinceramente creo que es más que suficiente y aunque los competidores tengan frecuencias mayores, creo que para este tipo de dispositivo al final eso significa desperdiciar mucha batería. No veo este dispositivo para uso competitivo, sino para disfrutar de los juegos de campaña y este tipo de juegos que no son de un ritmo tan frenético. Además, la mayor ventaja de esta consola frente a sus rivales es su tamaño. Mi problema con la Steam Deck o la Asus ROG Ally es que son consolas portables con tamaños muy grandes. La Steam Deck mide 30 centímetros de largo por 12 de alto y 5 de ancho. La GPD consigue compactar más potencia y funcionalidad en un tamaño mucho más reducido de 22 de largo por 9 de alto y 3 de ancho. Quizá los 8 centímetros nos parezcan mucho, pero hablando de un dispositivo portátil creo que marcan mucho la diferencia. Y después de un buen tiempo jugando, siempre es curioso ver cómo un sistema tan reducido gestiona la cantidad de calor generada, no solo por las temperaturas, sino por el flujo de aire y el ruido que puede hacer. Para empezar, el flujo de aire que mueve el ventilador es muy elevado, se nota poniendo la mano lo lejos que manda el aire, y con la cámara térmica os podéis hacer a la idea. Se maneja para sacar de dentro toda esa temperatura sin ser invasivo con la experiencia del usuario que está agarrando el dispositivo prácticamente desde su placa base. Sí, se nota caliente, pero no llega a molestar para nada, porque la dirección del aire que mueve está muy bien elegida. Toma aire frío de la parte posterior y lo manda hacia arriba con mucha fuerza. Las mayores temperaturas internas que he visto han sido de 61 grados con los perfiles de ventilación que vienen de fábrica, que estoy seguro que se podrían mejorar. No he notado que me queme la mano en ningún momento, porque en la superficie las temperaturas se notan, pero son mucho menores. Algo más que me parece un puntazo es la habilidad que tienen estos sistemas para ser ordenadores portátiles con toda su funcionalidad, y a su mismo tiempo, con un dock, conectarlos y tener un ordenador completamente funcional con un buen rendimiento.
tener ahí teclado ratón, conexiones USB y además poderlo conectar por cable a internet, aunque hay que decir que viene con Wi-Fi 6 y las velocidades ya son muy buenas. Me veo incluso llevándolo de viaje para simplemente hacer algunas gestiones puntuales sin tener que cargar el portátil, ya que esto pesa y ocupa el mismo espacio que el propio cargador del portátil, y en este caso lo puedo cargar con el mismo cargador del móvil que también funciona a 65 vatios. Lo veo mucho más polivalente que tener el portátil porque incluso cuenta con un puerto micro SD con el que puedo también descargar todos los vídeos del dron cuando estoy de viaje. Sinceramente, después de valorar todos sus pros y sus contras, y aunque no he probado la Steam Deck o la ROG Ally, puedo ver todas las bondades de la GPD Win 4, su tamaño y su polivalencia junto a este teclado. Lo digo sin miedo, y es que no veo que exista un ordenador consolidado mejor que este. Solucionan muchos problemas de diseño que otras tienen, como que el puerto de la tarjeta micro SD está alejado para no sobrecalentarse y estropearse, que eso ocurre en la ROG Ally, o la pantalla está configurada ya en modo horizontal. Os parecerá una tontería, pero la mayoría de ordenadores de este tipo la traen en vertical en configuración y a veces da problemas para que Windows te permita ponerla en horizontal. O ya a lo mejor, la incorporación del teclado permite que en un momento, como si estuviéramos en el ordenador, podamos cerrar cualquier aplicación o juego con un Alt F4. O incluso si un juego no se inicia en modo pantalla completa, abrir el teclado y en un segundo pulsar Alt Enter sin tener que estar entrando en la configuración y hacer que todo sea más engorroso. Por no hablar del hecho de que incluir este joystick de BlackBerry me parece una obra maestra para evitar tener un trackpad de mayor tamaño, y este, como he dicho, funciona muy bien y es muy preciso. Por ejemplo, Ayaneo ya ha copiado la pantalla deslizable para tener un teclado, pero tan solo lo ha anunciado, todavía no ha lanzado su modelo y habrá que valorar si consiguen estar a la altura de un producto tan premium como me ha parecido este. Y sí, es un producto premium y su precio lo indica. La unidad que tengo yo me costó alrededor de los 680 euros con los descuentos aplicados. Si por algo la ROG Ally o la Steam Deck son más populares, es porque sus fabricantes no solo han hecho mejor marketing, sino que han conseguido hacerlas más rentables porque hacen muchas más unidades. Pero sin duda alguna, si el precio no es un problema y buscáis lo que la GPD Win 4 ofrece, creo que vale mucho la pena. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestro ordenador o consola de este tipo preferido? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.